¿Y si te digo que hay una película que se llama Point Break, pero que aquí en España le llaman Body? ¿Cómo se te queda el Serranos Body? Pues eso, si te gusta el cine y las traducciones bizarras de títulos, quédate, porque este vídeo te interesa. Yep, bienvenidos butaqueros y butaqueras a este nuevo vídeo donde vamos a repasar un poquito las peores traducciones de títulos cinematográficos en español de la historia, o como mínimo los que conozco yo, ya que me consta que la lista es larguísima. ¿Te atreves a adentrarte en este mundo cruel de despropósitos que te va a volar la cabeza para lo que queda de año conmigo? Pues venga. Antes de nada, explicarte que por motivos legales muchas veces las traducciones de los títulos no pueden ser correctas o directamente literales, ya sea porque existe una marca con ese mismo nombre registrada en el país, o bien por el eslogan también de alguna marca o compañía, o por ejemplo porque el título es una frase hecha que traducida literalmente pues aquí no tiene sentido. También porque ya existe en este país una película con ese nombre o por otras historias que desconozco. Y aceptamos barco, pero es que ya veréis. Hay cada joyita al lío. En 2004, Michael Gondry coescribe y dirige una auténtica maravilla de película llamada Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Película que, por cierto, te aconsejo ver si no la has visto. Y a ver, el nombre no es que sea fácil, ¿vale? Porque la traducción literal sería la luz eterna de una mente impoluta o la luz solar eterna de una mente impecable o el sol eterno de una mente inmaculada. Repito que el nombre se las trae, pero es que la traducción, en este caso la traducción como Olvídate de mí. Título que llevó a la confusión a muchísima gente. De hecho, al salir Jim Carrey en la portada y con el nombre Olvídate de mí, un nombre que a primera vista parece muy sencillo, llevó a la sala de cine a gente pensando que iban a ver una comedia. Y evidentemente a esa gente no le gustó. Pero es que en este caso el traductor vio, supongo, la película e hizo una especie de mega resumen a modo de título que yo no sé qué decir, porque no me parece un título adecuado. En fin, ¿te he dicho que es un peliculón? Pues te lo vuelvo a decir, es un peliculón. Y si no lo has visto, corre a verla, ¿eh? Y así como el film anterior era bueno, este no. En 2005 Disney, la compañía del ratón, lanzó una película infantil o juvenil, rollo princesa por sorpresa, y esas películas que hace Disney, llamada Ice Princess. Es decir, así fácil sería La princesa de hielo. Una película telefilmesca de una niña que quiere ganar un campeonato de patinaje artístico. Vale, recordar, Ice Princess. Pues aquí en España vio la luz con el nombre de Soñando, soñando, triunfé patinando. Que por cierto lanzo el globo sonda desde aquí, que si hay alguno de vosotros que conoce a la persona que hizo la traducción de este título, por favor dejádmelo en comentarios porque haremos lo posible para intentar entrevistarlo aquí en Butaca 84. Es que este me tiene bastante loco, ¿eh? El de Soñando, soñando, triunfé patinando. Uf, es que soñando y soñando triunfé patinando. 1987. Joe Dante presenta Inner Space. Película ochentera, por cierto, muy entretenida y divertida, que yo de pequeño vi como 1000 veces, no exagero, ¿eh? Muy fan de Martin Short en esta película donde también aparece Meg Ryan, Dennis Quaid, que para un sábado tarde. Vale, pues aquí los traductores lo tenían tan fácil como llamarle espacio interior. Pero no, Spain is different y aquí tuvimos el valor de estrenarla en los cines con el nombre de El Chip Prodigioso. Y me encantaría saber por qué, la verdad. El Chip Prodigioso. Pero bueno, a lo hecho pecho y pasamos a la siguiente película. 1997, comedia muy chorra, con el ya fallecido Chris Farley como protagonista, llamada Beverly Hills Ninja. Que es verdad que la película es mala, pero no creo que se mereciera el título con el que vio la luz en España, que es el siguiente, La Salchicha Peleona. Y este me perdonaréis, pero es que es muy
Beverly Hills Ninja. No puede ser más feo el nombre. ¿Ah, no? Pues aguántame el cubata, verás. La salchicha peleona. Sé que habrá gente que se va a pensar que me lo invento, pero que no, que son películas que existen. Buscarlo en IMDb. Pero si esta te ha parecido que era de esto de Aguántame el cubata, las dos siguientes son de Aguántame el cubata y también el canuto. Y la riñonera también. Y las llaves de Citroën Saxo. Porque en 1965 una joven Julie Andrews interpretaba a una monja que hacía de institutriz de los 7 hijos del capitán Von Trapp en el clásico The Sound of Music, o lo que vendría a ser fácilmente El sonido de la música. Pero no, amigos, en España se estrenó como Sonrisas y lágrimas. Título que no tiene nada que ver con el original y que de hecho podría utilizarse en el 90% de los dramas que empiezan bien y acaban mal. Ojo que en Latinoamérica se estrenó con el nombre de La novicia rebelde, pero tranquilos porque de las traducciones latinoamericanas hablamos otro día. Y de 1965 nos vamos a 1988, donde un inspirado John McTiernan dirigía a Bruce Willis en la ya película de culto del género de acción Die Hard. Y decía que McTiernan estuvo inspirado, pero más inspirado aún estuvo el traductor del título en España, el cual bautizó el film con el nombre de La jungla de cristal. Die es la jungla, Heart de cristal, por si no sabéis inglés. Ojo que en este caso el nombre tiene algo de sentido ya que la película transcurre dentro del edificio mítico llamado Nakatomi Plaza, pero ¿y las secuelas? Claro, en las secuelas se mueven en espacio abierto, la jungla de cristal. Estás flipando, ¿eh? Esto es un no parar. Y hay miles, pero ojo porque solo vamos a revisar un título más. Pero este último es bastante... Es que no sé cómo decirlo sin que suene mal. Pero aquí, en este caso, los traductores tuvieron... Bueno, mala fe. Un poco mala gente y ahora te explico por qué. 1968. Roman Polanski nos presenta esta obra maestra con Mia Farrow y John Cassavetes llamada Rosemary's Baby. Pero los traductores quisieron spoilear al público y tuvieron la genial idea de ponerle por nombre La semilla del diablo, que me parece de muy mala leche, la verdad, no sé si estáis conmigo. Y podríamos estar horas echándonos las manos a la cabeza con títulos super pro de algunas cintas, pero creedme que tiempo habrá. Oye tú, ¿y qué traducciones pestiñeras de películas conoces? Haz una cosa, escríbemelo aquí abajo en el cajón de comentarios y yo te leo. Y sé que soy muy pesado, pero si te gusta el contenido que crea Butaca84, suscríbete, déjanos tu like y comparte nuestros vídeos con tus amigos cinéfilos, que nos das la vida. Butaqueros y butaqueras, nos vemos pronto, que tenemos cositas preparadas. Y se vienen vídeos muy tochos, palabra. Así que estate al loro y a todo esto recuerda que si tienes un ratito, mira cine.